sirviendo al Señor, plantando iglesias. El Señor ha sido magnífico con mi vida. Y agradezco esta invitación para hablar de plantación de iglesia, discipulado y ahora con esta nueva dimensión, diría yo, plantación de iglesias digitales. Plantación de iglesias digitales es un desafío tremendo y el pastor William mencionaba a Daniel cuando decía que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿verdad? El proverbista Salomón dijo algo también en Proverbios capítulo 22. Dijo Salomón, verso 12, dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Es decir, la primera parte del versículo es la que nos interesa. Los ojos de Jehová, del Señor que salva, vela por la ciencia. Y me da mucho gusto a mí porque Dios ha velado por la ciencia. Y aunque tristemente hay mucha ciencia que se usa para mal, hay mucha ciencia que se usa para bien. Así que nos concentramos en la parte buena de la ciencia y en especial para extender el reino del Señor. Y yo quiero estar compartiendo algo de lo que el Señor nos ha permitido ir haciendo en estos tiempos para usar la ciencia. Iglesia, plantar iglesia es algo muy, pero muy importante y cumplimos algo que es decir, la misión que Dios nos ha dado. Entonces, estoy compartiendo pantalla y cuando estamos aquí en iglesias digitales, plantación de iglesias digitales, todo lo que voy a compartir, no me considero un especialista, pero sí un apasionado por la plantación de iglesias. Ahí están mis contactos también, si usted quiere después escribirme o compartir, enviarme alguna lección, preguntas, estoy a su disposición siempre. Estamos aquí, como decía, pastoreando la iglesia hispana, la red, y he aprendido varias cosas de la cultura hispana aquí en los Estados Unidos, y el hacer la iglesia online, hacer la iglesia ahora a través de redes sociales digital, voy a usar la categoría digital para resumir, ha sido una escuela para mí. En el seminario bautista allá en Cuba y en los cursos que he pasado de plantación de iglesia y de todo, nunca fuimos entrenados para esto, pero ha sido un desafío desde que llegamos a México. Comenzamos a hacer varias cosas, aprender a hacer muchas cosas digital. Quiero decirle, tal vez yo no soy el más indicado para enseñar hoy acerca de iglesias digitales, porque en Cuba yo vine a tener un teléfono celular como en el 2010 y aquel teléfono no tenía ni YouTube ni nada. El internet en Cuba muy caro y realmente nunca tuvimos internet en la casa, nunca tuvimos nada y conectarse al internet en Cuba había que salir a un parque y todavía es así, aunque ahora ya están datos móviles y ha avanzado un poco. Pero ha sido un privilegio de parte de Dios conocer algo de ciencia también. Yo me gradué de electrónica y computación y yo decía, bueno, estudié esta ciencia, ¿para qué servirá ahora en el camino del Señor? Y comenzamos a aprender y el Señor nos ha desafiado para poder avanzar y ha sido la tecnología algo maravilloso para mi vida. Me encanta la computación, la electrónica y ahora para alcanzar vida y ha sido una gran oportunidad. Así que quiero hablarle de como digo, siempre lo primero. Primero lo primero. ¿Cuál es lo primero? Bueno, no podemos olvidar que sea el deseo de la convención ecuatoriana, el deseo de las convenciones en cualquier lugar, de las iglesias en especial, es vivir y cumplir la misión de Dios. Así como el pastor William nos había dicho, el mandato que el Señor nos deja en Marcos 16,
también en otros textos de la Biblia nos hablan y nos resumen la misión de Dios, porque definitivamente la misión de Dios está revelada en las Escrituras, y en este tiempo también de hacerla digital, Dios esté guiándonos para poder vivir la misión de Dios, vivir enfocados en la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Definitivamente Marcos es el paralelo tal vez también de Mateo 28. Me gusta este texto, me apasiona este texto que nos ayuda a concentrarnos en lo que el Señor nos envió a hacer. Mientras vayamos por este mundo, hagamos discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Conocen bien este texto? No tengo que hacer un estudio ni nada. Hay 3 pasos interesantes. Hay que ir. No podemos decir vengan, tenemos que ir. Y ahora digitalmente. Hay que bautizar, y vamos a hablar de cómo hacerlo también. Es decir, ya lo están haciendo y qué bueno, pero cómo hacerlo también en estos tiempos. Hay que enseñar. Y yo sé que el Señor también está con nosotros, ¿verdad? Dios está en todo lugar y en todo momento. Yo hice una adaptación para esta conferencia. Ahora, vía online, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles vía digital para obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Amén. Es una adaptación. No pretendo cambiar nada de la Biblia, no quiero ser condenado por poner ni quitar nada de la Biblia, solo una adaptación para la enseñanza. Hoy más que nunca podemos llegar a practicar este gran mandato del Señor, ¿verdad? Más que nunca podemos llegar a todas las naciones, por eso hay que ir a ser discípulos. El deseo y el corazón de Dios es que nosotros nos enfoquemos en hacer discípulos. Y aquí denota que tenemos que evangelizar definitivamente, aunque por todos estos 4 meses ya muchas personas han estado en casa, en lugares ahí tranquilos, no se puede salir, no hay poco movimiento tal vez en algunos aspectos de la vida social, pero hay que evangelizar. Tenemos que conocer a las personas que tenemos que alcanzar y tenemos que hacerlas seguidores de Cristo. Definitivamente el Señor nos dejó ese mandato, hacer discípulos de Jesucristo. Bautizándolos, ¿cómo? Bueno, el liderazgo laico, bautizando, como lo enseña en el Nuevo Testamento. Hay varios personajes en el Nuevo Testamento que vemos que no son apóstoles, que no son pastores, pero que están cumpliendo el mandato del bautismo a varios creyentes para ayudarlo en su crecimiento. Y yo veo esto como un ejemplo para vivirlo hoy también, donde todos los pastores no vamos a poder llegar a todos los lugares donde están las personas que sí estamos alcanzando, donde todos los misioneros, todos los líderes que están ordenados para el bautismo, para bautizar, no van a poder estar. Así que el liderazgo laico, organizado y enviado por la iglesia, todo muy organizado, va a tener una pauta interesante para el tema de seguir el mandato del Señor de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un tema interesantísimo, y los bautizos pueden ser en cualquier lugar, como en el Nuevo Testamento. Lo mismo la vendedora de púrpura ahí en el río fue bautizada, el carcelero de Filipo fue allá, el eunuco fue en otro lugar, y bueno, son ejemplos que nos deja la palabra en muchos momentos donde todavía no había templo evangélico, todavía no había lugar digamos donde se hacían los bautizos centralizados. Así que podemos hoy bautizar en cualquier lugar también, en cualquier lugar, para no usar solamente templos, no usar solamente los cultos de domingo, tal vez bautizar cualquier día de la semana y en cualquier lugar. Enseñarlos, hay que enseñar a la gente, no podemos dejarlo en el camino, no podemos dejar los niños recién nacidos espiritualmente, los nuevos creyentes. Hay que enseñarlos en el proceso de discipulado a través de una estructura de liderazgo con la estrategia Jetro. Y saben, la estrategia Jetro para el cuidado de la gente, líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000 que puedan establecer un seguimiento y una enseñanza en grupos para que todo el pueblo sea atendido, porque uno solo no puede
y aunque ahora gozamos de tecnología que podemos interconectarnos y conectarnos con muchas personas, el seguimiento del discipulado personal es algo interesantísimo. Establecer enseñanzas en grupos pequeños y multiplicación de maestros que enseñan a otras personas y de los discipuladores. La visión del líder es importantísima. Toda esta misión, la visión del líder y de la iglesia local, la misión de Dios la mueve el líder, la enseña el líder a la iglesia local. Y quiero que denoten bien la diferencia. Estoy convencido que dominan estos términos de la misión de Dios y la visión de la iglesia. Muchas veces lo intercambian los conceptos por tal vez conceptos de otras índoles, en otras categorías, pero el mandato, la misión que Dios nos ha dado, cuando nosotros como líderes nos ponemos frente al grupo, ya sea vía online, vía física, debemos clarificarla para la iglesia. Y el concepto de misión es esa que ya conocemos, trabajar donde Dios está trabajando, y en este caso digitalmente, en estos tiempos donde el mundo ha cambiado. Decía yo el otro día por Facebook, puse un póster, el mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y está esperando de nosotros los mismos resultados, que vayamos y que hagamos discípulos. Entonces la visión del líder es importantísimo en esto de hacer y plantar iglesias digitales. Es interesante que todo nace en el corazón de la persona que Dios le ha dado la responsabilidad para guiar a su pueblo, y digitalmente también. Aunque tal vez falte conocimiento, práctica de hacer y demás, veremos cómo un líder puede en estos tiempos desarrollar una plantación de iglesias digitales, online o de internet, como quiera decirle. La visión del líder, el líder, pastor o misionero o enviado, como quieran decirle, es la persona responsable de poder hacer y llevar adelante la plantación de las iglesias digitales. El líder debe estar seguro del llamado que Dios le ha hecho, porque estoy convencido que cuando Dios llama, Dios capacita. Dios está llamando, y a la nueva generación también, la generación ya de mucha experiencia, de años en la fe, también Dios quiere capacitar, Dios quiere unir experiencia con energía. Siempre me gustan esas dos palabras que empiezan con E, ¿verdad? Experiencia con energía, para poder interactuar y multiplicar la visión como líderes, como equipo de trabajo, para poder llegar en estos tiempos a muchas personas. El líder tiene que tener claro la misión de Dios, que Dios nos ha dicho a través de su palabra, para poderlo transmitir. El líder es el responsable de llevar a la iglesia una visión clara y práctica para obedecer la misión de Dios. Sea la edad que tenga el líder, sea de la generación que sea cualquier nivel cultural, sea el lugar geográfico donde viva, el líder es el responsable, el pastor, el misionero, el plantador es el responsable de mover a la iglesia, de poner la visión clara y práctica para obedecer definitivamente la visión de Dios. Porque Dios quiere que nosotros como líderes movamos su pueblo, su iglesia, para vivir su misión. Lo más importante, que seamos plantadores, es decir, hacedores de discípulos. El líder tiene que tener un plan, y aquí una palabra mágica para mí: el cómo llevar la iglesia, porque muchos líderes presentan lo que hay que hacer a la iglesia, pero es importantísimo no solo presentar lo que tenemos que hacer, sino cómo hacerlo. Y de algún modo el líder tiene que buscar las herramientas, su equipo de trabajo, para poder llevar a la iglesia, y tiene que supervisar la visión de la iglesia, lo que está viendo la iglesia para cumplir la misión de Dios. Y el líder tiene que ser el promotor de la renovación, palabra interesante, importantísima, de la visión. En estos tiempos es interesante porque ahora se está renovando muchas cosas. Algunos están renovando por la fuerza y otros están renovando por la guianza del Espíritu, por adaptarse a las situaciones para vivir sin cambiar los principios bíblicos, vivir la misión de Dios y alcanzar a las vidas para salvación, porque Cristo viene pronto. Y es interesante cuando un líder está apasionado para vivir la misión de Dios, hace una renovación de todo lo que tenga que cambiar para cumplir el propósito de Dios
Por supuesto, sin cambiar ningún principio bíblico, sin dejar la moral y la ética cristiana en que mengue en ningún sentido, pero renovar el cómo, las estrategias, los métodos, el equipo de trabajo, poder hacer para crecer en la misión que Dios nos ha dado. Y la visión de la iglesia es interesante porque un líder solo no hace nada. El líder tiene que tener esa capacidad de que las ovejas puedan seguirle. Un líder, como dijo Maxwell, es aquel que es seguido por otros. Y si nadie te está siguiendo, tienes que rectificar tu visión, tienes que rectificar tu llamado. Yo sé que el Señor siempre quiere que la iglesia siga al pastor en una visión y con una visión clara para hacer la misión de Dios. Tiene que estar escuchando, la iglesia tiene que estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Y me gusta el texto de Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tiene que estar escuchando al líder pastor. Como iglesia debemos motivar y crear las condiciones para que pueda escuchar nuestra voz como líderes. Tiene que estar corroborando la iglesia, tiene que estar corroborando las orientaciones y las enseñanzas del pastor con las escrituras, a ver, igual que los de Berea, ¿verdad? Y tiene que ser el cuerpo de Cristo para asumir las diferentes responsabilidades ministeriales. Tiene que ser un buen mayordomo de la multiforme gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 4. Qué interesante que una iglesia dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cómo hacerlo? Y que se puedan conectar nuevos líderes, nuevas generaciones, nuevos métodos, nuevas estrategias para vivir definitivamente la misión de Dios. Y digitalmente, en este sentido, puede estar la iglesia.